Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy radiante, la verdad, y tengo muchísimas ganas de compartir algo muy especial con ustedes. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que me toca el corazón de una manera muy profunda. Es algo personal, es algo que he guardado por mucho tiempo, pero siento que es el momento de compartirlo con ustedes, mi familia virtual. Se trata de un secreto, un momento crucial en mi vida donde sentí una vulnerabilidad inmensa y necesité el apoyo de alguien que creyera en mí incondicionalmente. Y sí, como lo adivinaron muchos, esa persona fue Kerem. Sé que muchos de ustedes son fans de nuestra relación, de nuestro trabajo juntos y de la conexión que compartimos. Y es precisamente esa conexión la que me da la valentía para abrirme con ustedes y contarles esta historia. No es una historia llena de drama, ni de escándalo, sino una historia de confianza, de apoyo, y de fe en uno mismo. Una historia donde Kerem jugó un papel fundamental. Antes de empezar, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Me encanta compartir mi vida, mis experiencias, mis proyectos y mis pensamientos con ustedes. Y su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido cada día. Así que suscríbanse, denle like a este vídeo si les gusta el tema, y déjenme sus comentarios al final. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Preparen sus pañuelos porque quizás se emocionen un poquito. Pero sobre todo abran sus corazones, porque esta es una historia de amor, de amistad y de confianza. Una historia sobre cómo Kerem fue el único que confió en mí cuando más lo necesité. Todo comenzó hace un tiempo, justo después del éxito arrollador de Asteriscos en Calcap Masterisco. Estábamos en la cresta de la ola, trabajando sin parar, disfrutando del reconocimiento y el cariño del público. Pero detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y las entrevistas, yo estaba luchando con una inseguridad profunda. Sentía que la presión era enorme, que tenía que estar a la altura de las expectativas, que cualquier error podía arruinarlo todo. Era una presión que honestamente no creo que estaba preparada para manejar en su totalidad. El éxito llegó tan rápido, de una manera tan explosiva, que me sentía como si estuviera corriendo en una cinta transportadora a toda velocidad, sin poder controlar el ritmo. Empecé a dudar de mi talento, de mi capacidad para interpretar, de mi aspecto físico. Me comparaba constantemente con otras actrices, me obsesionaba con las críticas, y me convencí de que era un fraude, de que el éxito que había logrado era pura suerte. Imagínense el peso que sentía sobre mis hombros. Era como si una nube gris me siguiera a todas partes, impidiéndome disfrutar del momento y llenándome de ansiedad. El miedo al fracaso se apoderó de mí. Pensaba constantemente que este sería mi último papel, que la gente se daría cuenta de que no era tan buena como creían y que todo se derrumbaría. Era una sensación constante de estar viviendo en un espejismo, esperando a que la realidad me golpeara en cualquier momento. Intentaba disimular, ser profesional en el trabajo, sonreír para las cámaras, pero por dentro me estaba consumiendo la inseguridad. Me costaba concentrarme en los guiones, me bloqueaba en las escenas, y me sentía cada vez más aislada. No quería hablar con nadie de lo que me pasaba, porque me daba vergüenza admitir que a pesar de todo el éxito, me sentía tan vulnerable. Era un círculo vicioso. Mientras más intentaba ocultar mis inseguridades, más crecían. Me sentía atrapada en una jaula de cristal, donde todos me veían sonreír, pero nadie podía ver la tormenta que se desataba en mi interior. Además existía la presión de mantener una imagen perfecta, de ser un modelo a seguir para mis fans. Sentía que no podía permitirme mostrar debilidad, porque eso decepcionaría a mucha gente. Claro que mis amigos y mi familia notaron que algo no andaba bien. Me veían más callada, más ausente, más preocupada. Intentaban animarme, darme consejos, pero no lograban entender la magnitud de mi crisis. Sentía que nadie podía comprender lo que estaba pasando por mi cabeza, que estaba sola en esta batalla. Mi madre, por supuesto, fue la primera en notar mi cambio de actitud. Ella me conocía mejor que nadie y podía ver la tristeza en mis ojos, a pesar de mis intentos de ocultarla. Intentaba hablar conmigo, preguntarme qué me pasaba, pero yo me cerraba y le decía que todo estaba bien,
que solo estaba cansada. No quería preocuparla ni cargarla con mis problemas. Ella ya tenía suficiente con sus propias preocupaciones y no quería ser una carga adicional. Y entonces apareció Kerem. Él fue el primero en darse cuenta de que mi sonrisa no era genuina, de que detrás de mi fachada de fortaleza se escondía una profunda tristeza. No me presionó para que le contara qué me pasaba, pero me hizo saber que estaba ahí para mí, que podía confiar en él, que me apoyaría incondicionalmente. Kerem tiene esa habilidad especial para conectar con las personas a un nivel muy profundo. No es solo su carisma o su atractivo físico, es algo más, es su empatía, su capacidad para escuchar y su genuino interés en los demás. Él podía ver a través de mis máscaras y sabía que algo no andaba bien, aunque yo me esforzara por ocultarlo. Su simple presencia ya era un consuelo para mí. Saber que tenía a alguien que me entendía y que me apoyaba era como tener un salvavidas en medio de una tormenta. Recuerdo una noche, estábamos cenando después de un día agotador de rodaje. Yo estaba especialmente callada, comiendo sin probar bocado. Kerem me miró fijamente a los ojos y me dijo: Ande, sé que algo te preocupa. No tienes que contármelo si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No estás sola. Esa noche habíamos tenido una escena particularmente difícil. Era una escena emocionalmente exigente, donde mi personaje tenía que expresar un profundo dolor y vulnerabilidad. Yo había luchado durante todo el día para conectarme con el personaje y transmitir esas emociones de manera auténtica. Sentía que estaba fallando, que no estaba a la altura del desafío. La presión se había acumulado y me sentía al borde del colapso. Esas palabras me tocaron el alma. Sentí un alivio inmenso al saber que alguien se preocupaba por mí de verdad, que alguien me veía más allá de la fama y el éxito. Esa noche, después de mucho dudarlo, decidí abrirme con él y contarle todo lo que me estaba pasando. Era como si una represa se hubiera roto. Todas las emociones reprimidas, todas las inseguridades ocultas, fluyeron libremente. Necesitaba desesperadamente desahogarme, liberarme de la carga que llevaba dentro. Le hablé de mis inseguridades, de mis miedos, de mi sensación de ser un fraude. Le conté cómo me comparaba con otras actrices, cómo me obsesionaba con las críticas, cómo me sentía aislada y vulnerable. Lloré mucho, me desahogué como nunca antes. Le conté sobre la presión que sentía por mantener una imagen perfecta, por complacer a mis fans, por no decepcionar a nadie. Le hablé sobre mi miedo al fracaso, sobre mi temor a perder todo lo que había logrado. Le conté sobre la sensación de estar viviendo en un espejismo, de no ser lo suficientemente buena. Era una confesión honesta y sincera, donde no me guardé nada. Me mostré tal como era, con mis defectos y mis vulnerabilidades. Kerem me escuchó atentamente sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé de hablar, me abrazó fuerte y me dijo: Ande, eres una mujer increíblemente talentosa, hermosa, inteligente y fuerte. No permitas que las inseguridades te roben la alegría y el éxito que te mereces. Yo creo en ti, y sé que puedes superar esto. Su abrazo fue un refugio, un lugar seguro donde podía relajarme y sentirme protegida. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una inyección de confianza que necesitaba desesperadamente. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sentí que me quitaba un peso enorme de encima, que por fin podía respirar. Kerem no me dio soluciones mágicas, ni me dijo que todo iba a estar bien de la noche a la mañana. Simplemente me ofreció su apoyo incondicional, su confianza ciega en mí, y su amor sincero. No me prometió un camino fácil, ni me aseguró que mis problemas desaparecerían de repente. Simplemente me recordó quién era yo, mis fortalezas y mis talentos. Me hizo ver que mis inseguridades eran solo una parte de mí, no la totalidad. Me animó a aceptarme tal como era, con mis defectos y mis virtudes. A partir de esa noche, Kerem se convirtió en mi mayor confidente y mi principal apoyo. Me animaba a creer en mí misma, a confiar en mi talento, a ignorar las críticas negativas, y a disfrutar del momento. Me recordaba constantemente lo lejos que había llegado, lo mucho que había logrado, y lo capaz que era de superar cualquier obstáculo. Cada vez que dudaba de mí misma, él estaba ahí para recordarme mi valor. Me hacía ver las cosas desde una perspectiva diferente, más positiva y optimista. Me ayudaba a encontrar la luz en la oscuridad. Me ayudó a cambiar mi perspectiva, a dejar de compararme con los demás, y a concentrarme en mi propio crecimiento personal y profesional.
Me enseñó a valorar mis fortalezas, a aceptar mis debilidades y a quererme tal como soy. Me hizo entender que la comparación es el ladrón de la alegría y que cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Me animó a concentrarme en mis propias metas y a celebrar mis propios logros, sin importar lo pequeños que fueran. Me enseñó a amarme a mí misma, con mis imperfecciones y todo. Kerem no solo me dio palabras de aliento, sino que también me demostró con hechos su apoyo. Me acompañaba a las audiciones, me ayudaba a preparar mis personajes, me daba consejos sobre cómo mejorar mi actuación, y me defendía de las críticas injustas. Siempre estaba ahí para mí en las buenas y en las malas, apoyándome en cada paso del camino. Me ayudaba a preparar mis escenas, a ensayar mis diálogos y a entender la motivación de mis personajes. Me daba consejos sobre cómo mejorar mi dicción, mi expresión corporal y mi conexión con la cámara. Me defendía de los paparazzi y de los comentarios malintencionados en las redes sociales. Era mi escudo protector, mi roca, mi compañero incondicional. Gracias a Kerem, logré superar mis inseguridades y recuperar la confianza en mí misma. Volví a disfrutar de mi trabajo, a conectarme con mis personajes y a sentirme orgullosa de mis logros. Entendí que el éxito no se mide por la cantidad de seguidores en las redes sociales, ni por la cantidad de premios ganados, sino por la satisfacción personal y la felicidad que se encuentra en el camino. Me di cuenta de que lo más importante era ser fiel a mí misma, seguir mi propio corazón y hacer lo que me apasionaba, sin importar lo que pensaran los demás. Aprendí que es importante rodearse de personas que te quieren y te apoyan, que te ayudan a crecer y a ser mejor persona. Personas que creen en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Personas como Kerem, que fue el único que confió en mí cuando más lo necesité. Él me demostró que el amor y la amistad pueden ser un poderoso antídoto contra la inseguridad y el miedo. Me enseñó que no estoy sola y que siempre puedo contar con él, sin importar lo que pase. Esta experiencia me enseñó una lección muy valiosa, que la confianza en uno mismo es fundamental para alcanzar el éxito y la felicidad. Que no importa cuántos obstáculos se presenten en el camino, si crees en ti mismo y te rodeas de personas que te apoyan, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Me di cuenta de que el mayor obstáculo que tenía que superar era yo misma, mis propias inseguridades y mis propios miedos. Aprendí a desafiar mis pensamientos negativos y a reemplazarlos con afirmaciones positivas. Empecé a practicar la autocompasión y a tratarme con la misma amabilidad y comprensión que le daría a un amigo. Y quiero compartir esta lección con ustedes, mi gente hermosa. No permitan que las inseguridades los paralicen, que los miedos los detengan, que las críticas los desanimen. Crean en ustedes mismos, confíen en su talento, valoren sus fortalezas, y no se rindan ante las adversidades. Recuerden que todos tenemos defectos y que todos cometemos errores. No se castiguen por ello, aprendan de sus errores y sigan adelante. No permitan que nadie les diga que no pueden hacer algo. Demuéstrenles que están equivocados. Rodeen de personas que los quieren y los apoyan, que los animan a crecer y a ser mejor persona. Personas que creen en ustedes, incluso cuando ustedes no creen en sí mismos. Personas que los inspiran a alcanzar sus sueños y a vivir una vida plena y feliz. Busquen amigos y familiares que los levanten cuando se sientan caídos, que los celebren cuando tengan éxitos y que los escuchen cuando necesiten desahogarse. Aléjense de las personas tóxicas que los critican, los desaniman y los hacen sentir mal consigo mismos. Y recuerden siempre que no están solos. Yo estoy aquí para ustedes, para apoyarlos en cada paso del camino. Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar todas nuestras metas. Me encanta leer sus comentarios, saber sus historias y sentir su apoyo. Recuerden que somos una comunidad, una familia virtual que se apoya y se inspira mutuamente. Sé que esta historia ha sido un poco larga, pero quería compartirla con ustedes con todo mi corazón. Quería que conocieran un poco más de mi vida, de mis luchas, de mis triunfos, y de la persona que me ayudó a superar mis inseguridades. Quería que supieran lo importante que es Kerem en mi vida, no solo como pareja, sino también como amigo, como confidente, como mi mayor apoyo. Él es mi compañero de vida, mi alma gemela, mi mejor amigo. Estoy agradecida por tenerlo a mi lado y por todo lo que ha hecho por mí. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Les he contado un secreto que guardaba en mi corazón,
Cómo, después del éxito de asteriscos en CalCap Masterisco, me invadieron las inseguridades y empecé a dudar de mi talento. Les he contado cómo Kerem fue el primero en darse cuenta de mi tristeza y cómo me ofreció su apoyo incondicional. Les he contado cómo, gracias a su confianza y su amor, logré superar mis miedos y recuperar la confianza en mí misma. Les he compartido una lección muy valiosa, que la confianza en uno mismo es fundamental para alcanzar el éxito y la felicidad. Y les he animado a creer en ustedes mismos, a rodearse de personas que los quieren y los apoyan, y a no rendirse ante las adversidades. Espero que esta historia les haya servido de inspiración y que les haya motivado a perseguir sus sueños. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya motivado, y les haya dado un poco de esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado compartirlo con ustedes. Me siento agradecida de poder compartir mis experiencias con ustedes y de recibir su apoyo incondicional. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta compartir mi vida con ustedes y saber que mis experiencias pueden ayudarles de alguna manera. Gracias por ser parte de mi vida y por permitirme ser parte de la suya. Ahora, me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Se han sentido identificados con mis inseguridades? ¿Han tenido alguna vez un